Señor, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, en este momento, pues más que nada te agradecemos por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas, Señor, porque el día de hoy, pues nos has rescatado de aquellas tinieblas en las cuales, nos encontrábamos. En este momento te pedimos que nos des el entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, ya que el día de hoy nosotros sabemos que sin ti, pues, nosotros estaríamos perdidos, Señor. Te pedimos de antemano, Señor, que bendizcas a todas y a cada una de nuestras familias, Señor, como lo son nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, y muy en especial a la herencia que tú nos dejaste, Señor, que son nuestros hijos. Te pedimos que los libres, Señor, de cualquier peligro, que los bendizcas, Señor, que los cubras con tu santo bendito, con tu bendito manto, Señor. Te agradecemos por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas, Señor. Y en nombre sea de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Y bueno, me gustaría en esta noche compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 20. Me gustaría que los que tienen Biblia, por favor, que lo puedan buscar. Éxodo capítulo 20. Es un pasaje en el que aparecen los 10 mandamientos, las leyes básicas que Dios le dio a Israel. Éxodo capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Ok? ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para con el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer tenemos, como decía, los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel y que han servido como base para la mayoría de las legislaciones de todos los países desarrollados.
Todos los países tienen sus propias leyes. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos leyes? ¿No viviríamos mejor sin normas? Bueno, algunos piensan así, pero la verdad es que no. Los gobiernos legislan para hacer posible una convivencia pacífica entre los habitantes de su país. Aunque sabemos que hay leyes humanas que no son justas, que no son buenas, pero todas las leyes de Dios lo son, todas son buenas y todas son justas. Pero miren, no solo los países legislan, sino que también lo hacen incluso los deportes. El fútbol tiene sus normas, tiene sus reglas. Los clubes de fútbol, las asociaciones, todos tienen sus normas sin las cuales es imposible la convivencia. Conscientes de que existen diferentes sensibilidades, es decir, de que unos piensan una cosa y otros piensan otra. ¿Cómo podemos mantenernos pacíficamente? Bueno, pues necesitamos leyes que se establezcan a fin de hacer posible la convivencia en paz. Toda comunidad necesita normas. Una iglesia necesita normas. Una familia necesita normas. Cuando somos niños, nos rebelamos contra las normas. Papá y mamá ponen una serie de normas y a nosotros no nos gustan las normas. Nos gusta hacer lo que queremos hacer, lo que nos apetece hacer. Pero, por ejemplo, estamos viendo televisión y cuando mamá dice, vamos a la mesa que vamos a comer, si estamos viendo algo interesante, queremos seguir viendo la televisión. Nos molesta que nos interrumpan. Ya comeré después, más tarde. No, tenemos que comer. Es hora de comer. Hay un tiempo para todo. No, pero yo quiero seguir viendo la televisión. Pero es necesario que tengamos unas normas. Porque si no tenemos normas, somos un desastre. Si hoy una vez comemos a un día comemos a una hora, otro día comemos a otra, eso puede traer ciertos trastornos de salud incluso. Necesitamos normas, necesitamos convivencia. Y para convivir en paz necesitamos esas normas, aunque no nos gusten. Cuando somos niños, digo, nos rebelamos contra esas normas, pero cuando somos adultos y tenemos hijos, nosotros mismos le ponemos normas a nuestros hijos. No hagas eso, haz esto otro, no te portes así. ¿Y por qué le ponemos normas? ¿Queremos fastidiarlos? No, de ninguna manera. Pero lo hacemos por su bien. Queremos enseñarle a que sepa convivir con otros niños. No te pelees con tu hermano, porque si se pelea con el hermano, en el colegio se peleará con otros que no son su hermano. Les enseñamos normas y las normas son importantes. Facilitan la convivencia en paz, aunque no nos gusten. Pero esta es la realidad. Sin normas, regiría el caos, las anarquías, lo cual llevaría a la ley de la selva. Es decir, a la ley del más fuerte. Se cometerían injusticias, porque el más fuerte se comería al pequeño. El más fuerte abusaría del más débil. De modo que en aras de una mejor convivencia, siempre ha sido necesario que se establecieran ciertas normas de comportamiento que todos debemos guardar, si es que queremos vivir en paz. Yo imagino que ahí también, donde ustedes están, también deben haber ciertas normas, ciertas reglas, para que ustedes puedan convivir los unos y los otros en armonía y sin problema, sin dificultad. Normas que, mientras no sean cambiadas, deben ser mantenidas, deben ser respetadas, a fin de que ustedes puedan convivir quieta y reposadamente. Me imagino que deben tener algún tipo de horario, un orden, tienen que
tener una serie de trabajos asignados. Todo eso es importante. Las leyes que nosotros hemos leído en el libro de Éxodo son leyes fundamentales. Y aún hoy, después de 3.500 años que fueron dadas, siguen siendo eficaces. Sigue siendo eficaz el hecho de que nos respetemos los unos a los otros. Sin embargo, las normas humanas están sujetas a cambio, porque toda la comunidad, las comunidades, las familias cambian, las comunidades cambian, incluso los deportes cambian y se van añadiendo normas o quitando normas o modificando normas a fin de ajustarlas para que, como digo, la convivencia funcione. Algunas de las normas que Dios le dio a Israel también fueron cambiadas posteriormente. Por ejemplo, las normas que le dio sobre alimentación. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no tenían luz eléctrica, Dios les prohibió comer ciertas clases de animales y le dio ciertas normas que debían seguir escrupulosamente. Por ejemplo, cuando ellos mataban un animal para comerlo, tenían que desangrarlo totalmente. Y era muy importante quitarle toda la sangre. Porque cuando un animal muere, lo primero que se corrompe es la sangre. Entonces, para evitar enfermedades en medio de su pueblo, Dios le dio esa norma. Algunos judíos ortodoxos todavía siguen, aún en el día de hoy, siguen con esas normas, practicando esas normas. Más adelante, aquellos animales que Dios prohibió comer, más adelante permitió que se pudieran comer. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 25, dice que de todo lo que se vende en la carnicería podemos comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿no? Pero las normas se van modificando cuando el pueblo necesita adaptarse, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque realmente las normas facilitan la convivencia. Esto es algo que debemos entender. Nos gusten o no nos gusten las normas, facilita la convivencia. Y cuando hay mucha gente junta, se necesitan normas. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer y cuándo se debe hacer? ¿Y qué no se debe hacer? Y esas normas facilitan la convivencia. Y si facilitan la convivencia, todos nosotros debemos ajustarnos a esas normas. Sin embargo, desgraciadamente, no todo el mundo entiende esto. No todo el mundo entiende la necesidad de las normas, de las leyes. Y a veces hay personas que no las respetan. Y cuando en una comunidad, en una iglesia, en una familia, en una asociación como la vuestra, cuando alguna persona no respeta las normas, no solo se va a perjudicar a sí mismo, sino que también perjudica a otros. Por eso es necesario que se entienda que si queremos estar juntos y vivir en paz, tenemos que respetar las normas, todos y cada uno de nosotros. Podemos rebelarnos si queremos, incluso a las normas de Dios. Ahora, debemos ser conscientes de que si nos rebelamos contra las normas que están establecidas, tarde o temprano pagaremos el precio que ello supone. Si no obedecemos las normas del centro, se nos puede expulsar. Y si no obedecemos las normas de Dios, tendremos toda una eternidad para lamentarlo. Los ujieres o los responsables, los voluntarios que están trabajando ahí, que sirven al grupo, manteniendo el orden, que a veces tienen que hacer más trabajo que otros. A veces son menospreciados en su autoridad y no se les respeta, cuando se les debería estar agradecidos
por la labor que realizan. Porque tienen la autoridad delegada del responsable para que hagan su labor. Considero que no es bueno, ni es una actitud cristiana que no nos respetemos mutuamente. En realidad, entre todos debemos ayudarnos los unos a los otros a fin de que tengamos una convivencia pacífica, en paz. De modo que yo quiero aprovechar la oportunidad de este pasaje de las Escrituras que acabamos de leer para decirle, chicos, piensen. Dios ha establecido normas, leyes. Dios ha establecido leyes que rigen incluso el universo. El sol sale todos los días por el mismo sitio y se oculta por el mismo sitio. Existen los días, las estaciones, los meses, los años. Vemos que Dios ha establecido normas que se respetan en el universo. Pero Dios también ha establecido normas para nuestra relación personal con Él. Una de las normas que Dios ha establecido es que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Esa es una norma. Hemos leído al principio que debemos adorarle solamente a Él. Sin embargo, hay quien adora a la Santa Muerte. Hay quien adora a la Virgen de no sé qué, a la Virgen de Guadalupe. O hay quien adora al santo no sé cuánto. Cuando hacemos eso, estamos infringiendo las normas de Dios. No estamos haciendo lo correcto. Estamos ofendiendo a Dios, a quien debiéramos respetar. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Hasta la vida. Porque hasta el aire que respiramos es suyo. Él lo creó. Y la vida que tenemos no es nuestra, es de Él. En cualquier momento nos la puede quitar. Por eso debiéramos cumplir las normas de Dios. Y si ahí en el centro hay normas, también debieran cumplir las normas del centro. Porque si no las cumplen, en cualquier momento les podrían expulsar del centro. Pero no lo hagan por temor. Háganlo por gratitud. Porque así como Dios ha puesto normas que regulan nuestra relación, pero lo ha hecho para beneficiarnos a nosotros, no para perjudicarnos. También ahí en el centro hay normas que están puestas para tu beneficio, no para tu perjuicio. Debieran sentirse agradecidos por las normas y respetarlas. De igual modo en nuestra relación personal con Dios. Debemos aprender a comportarnos, porque ya no somos niños, que podemos rebelarnos contra las normas establecidas. Es posible que en casa no nos enseñaran a respetar las normas, pero ya somos adultos. Ya tenemos suficiente edad como para saber que las normas son necesarias y que no respetarlas no nos hacen más hombres, ni tampoco nos hacen mejores. No respetar las normas nos hacen quedar mal delante de todos. Si actúan como niños, van a ser tratados como niños. Si son responsables y colaboran en todo lo que pueden, no de mala gana, sino con ánimo pronto, entonces serán respetados. Porque si todos arrimamos el hombro, la convivencia en la asociación va a mejorar. Si tú respetas las normas de Dios, tu relación personal con Dios mejorará también. Son cositas en las que tenemos que esforzarnos. Tenemos que mejorar porque son necesarias para el orden de la asociación y también para el orden de nuestra relación personal con Dios. Como digo, tenemos que ayudarnos mutuamente. Sabemos que las normas son necesarias. Sabemos que las leyes son necesarias, aunque no nos gusten, pero son necesarias. Si tú cumples con la voluntad de Dios, Dios te bendecirá. Muchos quieren ser bendecidos por Dios, pero no quieren cumplir las normas de Dios.
Y no hay lo uno sin lo otro. Si tú de verdad quieres ser bendecido por Dios, tienes que cumplir las normas de Dios. Y si quieres tener una buena estancia ahí en la asociación, tienes que cumplir las normas que hay ahí en la asociación. Este es un pensamiento que yo quiero dejarles para que lo mediten, para que se den cuenta de que el ambiente que creemos entre todos nos va a afectar a nosotros mismos. ¿Prefieren un buen ambiente o un mal ambiente? ¿Un ambiente relajado o un ambiente tenso? Depende de vosotros. Si cada uno cumple su parte, si cada uno hace lo que debe hacer, la convivencia será pacífica. Irá bien. Si uno se rebela y el otro no quiere hacer lo que le corresponde y el otro se queja y el otro gruñe y el otro se escaquea y no cumple con su labor, entonces el ambiente se va a tensar, se va a ensuciar. Vamos a sentirnos mal unos con otros, vamos a acabar enojándonos y el ambiente no va a ser el que debe ser. Si queremos un buen ambiente, está en nuestras manos. Hagamos nuestra parte y exijamos a los demás que también lo hagan. Si hay alguien que no lo hace, bueno, si la mayoría lo hace, el que no quiere someterse a las normas, tarde o temprano, acabará siendo expulsado. En nuestra relación personal con Dios pasa exactamente lo mismo. Dios lo que demanda para nosotros, o de nosotros más bien, lo que demanda de nosotros es fe, que creamos en Él, que creamos en su palabra. Y si creemos en su palabra y seguimos sus instrucciones, las cosas nos van a ir mejor. Yo no conozco a ningún cristiano de verdad, no de los que dicen que son cristianos y después viven haciendo lo que les da la gana. No, no, no. Me refiero a cristianos de verdad. Yo no conozco a ningún cristiano de verdad que no se haya arrepentido de conocer al Señor tarde. Siempre, siempre los verdaderos cristianos, el deseo que tienen es, ojalá hubiera conocido al Señor antes. Ojalá me hubiera entregado al Señor antes. Ojalá me hubiera consagrado antes. Porque cuando lo hacemos de verdad, de corazón, nosotros somos bendecidos. La voluntad de Dios para nuestras vidas es para bendición, no es para perjuicio. Si hacemos caso a sus palabras, si seguimos sus instrucciones, los más beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Yo les invito a que piensen en estas cosas. No, las normas no están para fastidiarte, están para beneficiarte. Y me gustaría orar para pedirle a Dios que os ayude a entender esto. Y que después esta palabra, esta reflexión, tenga de alguna manera una repercusión en vuestra conducta ahí, en vuestra relación personal con Dios y en vuestra relación personal de los unos con los otros. Permítanme hacer una oración, por favor, por todos vosotros. Oremos. Padre del cielo, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Y porque eres bueno y deseas lo mejor para nosotros. Nos has dejado tu palabra que contiene normas que tú quieres que tengamos en cuenta, Señor. Ayúdanos a vivirlas, a ponerlas por obra, a practicarlas, para que de ese modo, Señor, podamos ser bendecidos por ti. Quiero rogarte por todos y cada uno de los que están ahí, Señor, escuchando esta reflexión, y que los ayudes a entenderlo, a entender que las normas son necesarias, a entender que las normas no son solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Entender que las normas traen bendición, colaboran a tener un mejor ambiente en el hogar, en la asociación, y hacen, Señor, que podamos tener una mejor estancia. Ayúdalos a entenderlo. Ayúdalos no solamente a entenderlo, sino a ponerlo por obra, a practicarlo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, ayúdalos a que sean capaces de pedirse perdón los unos a los otros cuando alguno no ha hecho lo que debía o cuando ha hecho lo que no debía. Ayúdalos para que sepan tener una convivencia en paz. Ayúdalos a ser responsables,
que salgan de ahí no solamente rehabilitados de la droga o del alcohol, sino que salgan como personas nuevas, que ahora sí son personas responsables, dispuestos a cumplir con su obligación. Porque si son responsables, podrán cuidar de su familia, de sus hijos, de sus padres. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a entender la importancia de cumplir con las normas, con las leyes, de ser fiel, de ser responsable. Padre, llévate la gloria y la honra en todas las cosas y permítenos, Señor, seguir hablando de tus cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, jóvenes. Si tienen preguntas, me gustaría, con la ayuda del Señor, intentar darles respuesta. Así que, con toda libertad, Pastor, buenas tardes o buenas noches allá. Yo soy Sergio. Yo voy a ser el que va a hacer las preguntas. ok. La primera pregunta es, ¿por qué Dios tiene que fijar en nosotros? ¿Quién hizo esta pregunta? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se tiene que fijar en nosotros si no somos tan importantes? Ahí le va a decir, nuevamente, ahora sí ya le entendí. ¿Por qué Dios se tiene que fijar en nosotros si no somos tan importantes? Bueno, es cierto que nosotros no somos importantes para Dios. Sin embargo, a pesar de que no somos importantes para Él, ni Él nos necesita para nada, a pesar de todo eso, Él nos ha amado. Por eso se fija en nosotros y desea nuestra bendición. Por eso Él nos ha transmitido su palabra y su voluntad para que la tengamos en cuenta, porque desea bendecirnos. Nosotros no necesitamos tener hijos, pero deseamos tenerlos. Y cuando los tenemos, no los tenemos solo para nuestro deleite, los tenemos para bendecirlos, para ayudarlos, para enseñarles, y ese es nuestro deleite, ¿no? El poder hacer de ellos buenas personas. Dios no tiene obligaciones con nosotros y, sin embargo, nos amó de tal manera que entregó incluso a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados. Así que, Dios se fija en nosotros porque nos ama. Aunque no tenga por qué. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el motivo del ayuno? ¿Cuál es el motivo del ayuno? Bueno, en realidad, el ayuno es una práctica de autoayuda, de autodominio propio, de autodisciplina personal. El ayuno no tiene más bendición que esa. El ser un ejercicio que te ayuda a dominar tus apetitos, ¿no? En la Biblia se ven diferentes tipos de ayuno. El ayuno siempre ha sido una práctica de todos los pueblos, no solo del pueblo judío o del pueblo cristiano, ¿no? Todos los pueblos, todas las culturas contemplan el ayuno como una práctica de perfección, ¿no? Pero en realidad el ayuno no te perfecciona. Hay un capítulo muy hermoso de la Biblia, que es el capítulo 58 del profeta Isaías. Ahí se dice algo muy interesante sobre el ayuno. Y yo quisiera leeroslo porque realmente nos ayuda a entender cuál es el ayuno que Dios quiere. Porque ustedes saben que hay personas que creen que ayunando van a obligar a Dios que le dé algo que Dios no le quiere dar. Hay personas que creen que por ayunar van a ser más espirituales. Hay personas que creen que por ayunar son mejores que otras personas que no ayunan. Hay personas que creen que ayunando van a conseguir beneficios. Bueno, es muy interesante este capítulo. Si tienen Biblia, busquen Isaías capítulo 58 y presten atención a lo que dice el profeta Isaías aquí, o mejor dicho, lo que dice Dios a través del profeta Isaías en este capítulo 58.
Dios le dice a Isaías, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, Dios llama al profeta Isaías para reprender al pueblo por su rebelión y su pecado. Ahora vamos a ver cuál era su rebelión y su pecado. Dice, que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjense, el pecado de ellos es que habiendo abandonado la ley de Dios, buscaban a Dios pidiéndole beneficios, ¿ok? Que Dios le hiciera juicio y que le dejara acercarse a Él. Fíjense lo que dice el versículo 3. ¿Por qué? Dicen ellos, el pueblo de Israel. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? El pueblo se queja a Dios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, aquí había algunos que estaban ayunando, queriendo aparentar que eran muy religiosos, cuando en realidad maltrataban a sus trabajadores. He aquí, dice el versículo 4, que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Y fíjense bien en esta frase que viene a continuación. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, Dios no quiere que tú ayunes para que Él te escuche. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? Es decir, los religiosos, ¿verdad? Se afligían, se vestían de negro, se echaban ceniza por la cabeza, ayunaban, y con eso querían aparentar que eran muy religiosos. Fíjense bien lo que les dice el Señor en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí el desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Este es el ayuno que Dios quiere. Que ayudes al que lo necesita. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, la gloria del Señor a tu retaguardia. Entonces me invocarás y te oirá el Señor. Por tanto, fíjense que gran parte de los ayunos que hoy se practican en las iglesias son ayunos religiosos, donde la gente quiere aparentar una piedad que realmente no tienen. Hay gente que dicen con orgullo, porque yo he ayunado una semana entera. Y otros, pues yo he ayunado 17 días. Y el otro, pues yo 21. ¿Acaso el ayuno es para eso? ¿Para que nos colguemos medallas? ¿De qué sirve ese tipo de ayuno? ¿No es más bien el ayuno que Dios quiere? ¿Que partas tu pan con el hambriento? ¿Que dejes ir libres a los quebrantados de corazón? ¿No es más bien que hagas la voluntad de Dios? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el ayuno que Dios quiere nada tiene que ver con lo que a veces se ve en las iglesias. Sí. Gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, un día cuando estaba quitando un árbol que estaba en mi casa, encontré una bolsa roja con tierra negra, una moneda y un chile. Hay muchas pelas en casa, ¿qué puede hacer? ¿No me entendió?
No, es que están hablando por detrás y se interrumpe y entonces no escucho la frase entera. Deben guardar silencio, si no, no escucho la pregunta. Nuevamente, dice, un día estaba quitando un árbol que estaba en mi casa, encontré una bolsa roja con tierra negra, una moneda y un chile. Hay muchas peleas en casa, que qué puede hacer en ese caso. Bueno, no sé qué sentido tendrá la bolsa con la moneda, la tierra y el chile, no sé qué sentido, si es algo de brujería, de hechicería, pero eso no tiene nada que ver con las peleas en casa. Las peleas en casa tienen que ver con nuestro temperamento, tienen que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con la falta de respeto, con la falta de cariño, tiene que ver con que no somos como debemos ser. Por tanto, si queremos tener un buen ambiente en la casa, todos tenemos que arrimar el hombro. Es lo mismo que decía antes con respecto a las normas, ¿no? Es una norma básica, es que la convivencia requiere del esfuerzo de todos. Es necesario, si queremos tener buenas relaciones con los demás, que sigamos las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Por ejemplo, algo fundamental que necesitamos en la familia, en la asociación, en la iglesia, en las empresas, algo que necesitamos en nuestras relaciones de los unos por los otros, es el ejercicio del perdón y de la confesión. Es decir, si cometemos un error, debemos ser capaces de reconocerlo. Pero no sé por qué razón a los latinos les cuesta mucho reconocer sus errores. Un niño puede estar con la boca llena de azúcar y decir, no, yo no he sido. Porque le hemos enseñado eso. ¿Quién se ha comido los dulces? No, yo no he sido. Y tiene toda la boca llena de azúcar. Pero lo niega. Ese comportamiento es aprendido. El niño ve que los padres, que los hermanos mayores hacen algo y cuando se le llama la atención, niegan que han sido ellos. Eso dificulta las relaciones. Todos cometemos errores. No hay nadie que no cometa errores. Unas veces lo cometes tú, otras veces lo cometo yo. Cuando cometamos un error, reconozcámoslo. Seamos capaces de reconocerlo. Sí, fui yo, lo siento, perdona. No debía hacerlo. Eso evita conflictos. Eso ayuda a la relación. Hace que las relaciones mejoren. Cuando somos capaces de reconocer nuestros errores, cuando somos capaces de reconocer que hemos metido la pata, cuando pedimos perdón, eso no nos hace menos, eso no nos humilla, eso nos exalta como hombres, como personas respetables, capaces de reconocer los errores que hayan cometido. Y así como nosotros tenemos que reconocer nuestros errores y pedir perdón, también vamos a tener la necesidad de perdonar a otros, porque no solo nosotros cometemos errores, otros también lo hacen. Y a veces van a cometer un error que me va a perjudicar a mí. Y esa persona va a venir y me va a decir, oye, lo siento, perdona. Y yo tengo que estar dispuesto a perdonar eso. Porque si no estamos dispuestos a perdonarnos mutuamente, la convivencia no es posible. Y eso hay que practicarlo en la casa, en la familia, y en la asociación, y en la iglesia, y en el trabajo, en todos lados. Son normas básicas de convivencia. El ambiente en casa se puede mejorar. No tenemos por qué pelear por todo. No tenemos por qué discutir por todo. Una norma básica de la convivencia es el respeto mutuo. Ser capaces de disentir, es decir, de no estar de acuerdo, pero de respetarnos. Porque no tenemos por qué estar de acuerdo siempre en todo. Pero sí que tenemos que estar siempre respetándonos mutuamente. Aunque no estemos de acuerdo, nos podemos respetar como personas.
como librepensadores. Debemos ser capaces de eso. Y eso facilita la convivencia. Mientras que donde hay falta de respeto, pues ahí no hay convivencia, ahí hay pelea. Y créanme, las peleas pueden hacerte sentir adrenalina en un momento determinado, pero a la larga te perjudican. Porque llega un momento en el que si peleas con todo y por todo, llega un momento que te vas a ver solo. Y eso no es bueno. Podemos mejorar el ambiente, si queremos, siguiendo las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios, lo lograremos. Gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, ¿qué significa excelso y altivo? Excelso es algo sublime, grande, algo grandísimo, ¿no? Algo esplendoroso, algo magnífico, excelso. Y lo otro era excelso, ¿y qué más? Altivo. Altivo. Altivo es aquel que es orgulloso. La Biblia dice que Dios ama al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. El altivo es el soberbio, el que se cree superior a los demás. Ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Es verdad que muchas veces nosotros somos orgullosos, actuamos con altivez. Y eso también dificulta la relación. Porque vemos a alguien haciendo algo y estamos pensando, eso lo hago yo mejor. A lo mejor estamos barriendo el suelo. Y estamos pensando, ¿a qué bien lo bien que barro yo? No como el otro. Somos así, somos altivos, nos creemos mejores que los demás. Y la verdad es que no siempre es así. No siempre somos mejores que los demás. Por tanto, no debemos ser altivos, debemos ser humildes. Hay un pasaje en las Escrituras de los más hermosos de la Biblia. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, ahí el apóstol Pablo nos exhorta a que seamos humildes como Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a eso, a su divinidad, sino que se despojó voluntariamente, a sí mismo, haciéndose obediente. Fíjense, qué ejemplo de humildad nos dio Dios. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué es la fe y cómo se lleva a cabo? ¿Qué es la? La fe y cómo se lleva a cabo. ¿La qué? ¿Qué es la fe y cómo se lleva a cabo? Ok, la fe. Fe es confiar en Dios, creer a Dios. No solamente creer en Dios. Creer en Dios es creer en su existencia y creer en Dios creen hasta los demonios, porque le ven. Pero creer a Dios es creer que lo que Dios dice es verdad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la plena convicción de que lo que Dios dice es verdad. Por ejemplo, Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, Jesús nos habla de la casa del Padre, donde hay moradas para nosotros. ¿Lo creemos? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando creemos las palabras de Dios, eso es fe. ¿Cómo conseguimos la fe? El apóstol Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es decir, cuando oímos la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios alumbra nuestra mente y nos ayuda a entender, a creer. Por eso Dios, que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ha ordenado que se predique el evangelio a toda criatura y que los que crean se salven. Y los que no quieran creer, los que rehúsen creer a Dios, pues allá ellos que se condenen. Pero Dios quiere salvarnos a todos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber cuando uno ya tiene fe? Bueno, cuando uno ya está confiando en Dios, cuando uno está no solo confiando en Dios, porque la fe auténtica se prueba porque tiene frutos. La fe auténtica te va a llevar a andar de una determinada manera conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, que la salvación es un regalo que Dios nos da por medio de la fe. No es algo que nosotros podamos conseguir por nosotros mismos. Es un regalo que Dios nos da por medio de la fe. Ahora, una vez que tenemos fe, una vez que tenemos la salvación, nos dice ahí el apóstol Pablo en el Efesios 2:10, dice que somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si yo tengo fe, voy a andar en las obras de Dios. Si yo tengo fe y mi fe es genuina, voy a andar haciendo la voluntad de Dios. De tal modo que si uno dice que tiene fe, pero vemos que sigue practicando el pecado y la maldad, podemos decirle, tú no tienes fe, o tu fe es falsa. Porque el que tiene fe y su fe es genuina, cambia de vida, su vida empezará a mostrar los frutos de la fe, que es el andar conforme a la voluntad de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Gracias, pastor. La siguiente pregunta ¿es correcto empezar una relación con una mujer que tiene ya una hija? Bueno, yo estoy casado con una mujer que tenía una hija cuando yo la conocí. Cuando yo conocí a mi esposa, ella era madre soltera. Ella había sido embarazada por su novio y la había abandonado. La niña tenía un añito y un par de meses cuando yo la conocí, mi hija mayor. Ahora ya tiene 40 años mi hija. Pero, ¿saben? Yo no cambiaría a mi esposa por ninguna. Llevo 39 años, va a ser este año casado con ella. Y son 39 años de felicidad. Ella es una mujer fantástica. Después de Nuria, nuestra hija la mayor, tuvimos 3 hijos más. Y que ella haya sido madre soltera no ha sido jamás un impedimento. Que ella haya sido madre soltera no ha supuesto ningún tipo de problema para nuestra relación. Yo la amo, ella me ama, somos felices, nuestros hijos ya están criados, el más pequeño ya tiene 29 años, va a cumplir. O sea que sí, hemos sido muy felices y seguimos siéndolo. No veo por qué no se pueda ser feliz con una mujer que tenga una hija. Gracias, pastor.
La siguiente pregunta es, ¿cómo me puedo volver a hacer? ¿Cómo puedo volver a acercarme con mi hija y unirme a ella a través de la palabra del Señor? Bueno, sobre todo cambiando de vida, mostrando fruto de arrepentimiento. Porque un hijo es algo muy delicado. Si te acercas a tu hijo, que sea justamente para bendecirlo, para ayudarlo, no para fastidiarlo. Por tanto, cambia de vida. Asegúrate de que estás andando en la voluntad de Dios. Porque cuando tú andas en la voluntad de Dios, eres más responsable, eres mejor persona y eres mejor padre. Por eso, la mejor manera de garantizar que vas a ser un buen padre es siendo un buen hijo de Dios. Gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, ¿en verdad de qué pecado provenimos? ¿De Adán y Eva o de Noé? ¿De qué pecado? Si nada más dice así la pregunta, ahí le va nuevamente. ¿En verdad de qué pecado provenimos? ¿De Adán y Eva o de Noé? No provenimos de ningún pecado. Provenimos de Adán y Eva, porque Noé proviene de Adán y Eva. ¿Ok? Nosotros provenimos de Adán y Eva, provenimos de Noé y provenimos del resto de la gente que ha habido en medio, ¿no? Hasta nuestros días. Pero no provenimos de pecado. Somos descendientes de Adán. Somos descendientes de Noé. Pero no venimos de ningún pecado. Pásale, muñeco. Buenas tardes, pastor. Soy Carlos. Y mi pregunta es, ¿por qué dicen que el pecado mora en mí? Bueno, en la Biblia dicen. el apóstol Pablo, cuando en Romanos capítulo 7 dice que ya no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago porque veo que queriendo yo hacer el bien hay una ley en mis miembros que me lleva al mal, entonces el pecado me domina. Bueno, lo que está expresando es un testimonio personal. Es cierto que todo lo que nos rodea en el mundo nos arrastra hacia el mal, hacia el pecado, pero eso no significa que nazcamos en pecado o que nosotros seamos fruto de un pecado. ¿Ok? Son cosas diferentes. El hombre no peca porque es pecador, sino que es pecador porque peca. Hola, buenas tardes, pastor. Mi nombre es Jonathan. Bueno, la otra vez yo tenía una duda. ¿Por qué dicen que nacemos con... Bueno, dicen que según los niños no tienen pecados, algo así entendí. ¿Cuál es el pecado original? O sea, ¿por qué dicen que todos nacemos con el pecado original? Bueno, es muy buena pregunta. La doctrina del pecado original es una falsa doctrina de la Iglesia Católica Romana. No es cierto que nosotros nazcamos en pecado. Eso es falso. Es una doctrina que la Iglesia Católica toma de San Agustín de Hipona, ¿ok? Que había sido maniqueo y por tanto una filosofía fatalista. Entonces él cree que ya arrastramos el pecado, ¿ok? De padres a hijos. Pero no hay ningún texto bíblico que diga que eso sea así. Nosotros no arrastramos. Sin embargo, sí hay textos bíblicos que dicen justamente lo contrario. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Recuerden que la muerte es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Por tanto, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Por tanto, la palabra de Dios contradice abiertamente la falsa doctrina católico-romana del pecado, del pecado original. No es cierto
que nosotros nazcamos en pecado. Sí es cierto que al final todos pecamos, porque desde el principio el mundo entero nos arrastra hacia el mal, nos arrastra hacia el pecado y acabamos pecando. Pero no pecamos porque seamos pecadores, sino que somos pecadores porque acabamos pecando. ¿Ok? En Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, dice, he aquí, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, por tanto, el hombre es pecador porque peca. No es que peque porque sea pecador. Cuando decimos que nacemos en pecado, ¿qué culpa tengo yo de nacer en pecado? ¿Me entienden? O sea, no somos pecadores por naturaleza. Eso es falso, es una falsa doctrina de la Iglesia Católica Romana. Gracias, pastor. Un compañero le va a pasar a hacer una pregunta. Muy bien. Hola, ¿cómo Hola. está, pastor? Muy bien, gracias. Yo quería saber cómo, bueno, yo he tenido muchos errores y muchas fallas y muchos pecados. Quería saber cómo puedo redimir mis pecados y poder estar bien con Dios, porque sinceramente muchas veces lo he intentado, pero siempre fallo. ¿Cómo le podría hacer? Bien, es una muy buena pregunta. Mira, la palabra de Dios nos dice que la única manera en que nosotros podemos deshacernos de nuestros pecados es volcándolos sobre Cristo. Dice las Sagradas Escrituras, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, si tú quieres librarte de esos pecados, ve a Dios. En cualquier momento te encierras en un rincón, te arrodillas o con tu mente, da igual, le dices, Señor, lo siento, no quiero seguir pecando, no quiero seguir siendo igual. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero que tú me ayudes a no volver a pecar. Que envíes a tu Espíritu Santo a mi corazón para que me dé fuerzas, para que yo pueda ser fuerte contra el mal. Y Dios te va a perdonar. Porque Cristo, su Hijo, dio su vida por tus pecados. Cristo no cometió jamás ningún pecado. Él fue el justo que dio su vida por todos nosotros, los injustos. Así que hay una sustitución. Cristo ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y nosotros podemos ahora ocupar el lugar que le correspondía a Cristo. El justo por los injustos. Los injustos por el justo. De modo que si tú te arrepientes sinceramente de tus pecados, y arrepentirse no significa solamente lamentarlo, sino cambiar de idea, cambiar de vida, darte la vuelta, no seguir haciendo lo mismo, tomar la decisión de vivir de otro modo, agradando a Dios. Si tomas esa decisión, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, Él te perdona. Y a partir de ahí el Espíritu Santo entra en tu vida y te ayudará a ser firme, a ser fuerte. Porque Pablo dice en Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dios te bendiga. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿somos hijos adoptivos de Dios? Así es. Somos hijos adoptivos de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Ok? Y como hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que mantenemos nuestra fe hasta el fin. Porque está escrito que nuestra salvación es una esperanza que tenemos. Todavía no la hemos recibido. El apóstol Pablo en Romanos 8, del 24 al 25, dice que en esperanza somos salvos. ¿Ok? Por tanto, si permanecemos firmes en la fe hasta el fin, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Por tanto, así es. Gracias, pastor. Mira. La siguiente pregunta es, pastor, buenas noches. Oiga, la verdad ya me falta poco para
acabar mi proceso y estoy tomando las mismas actitudes. ¿Qué me recomienda hacer? A ver, nuevamente le van a... Sí, acércate al micrófono que se interrumpe con el ruido de los demás. Dice, pastor, buenas tardes, buenas noches. Dice, la verdad, ya me falta poco para acabar mi proceso y sigo tomando las mismas actitudes. ¿Qué puedo hacer? Pues te aconsejo que te arrepientas de verdad de todo corazón y empieces a cambiar. Porque si sales de ahí con las mismas actitudes que entraste, no te habrá servido de nada todo el proceso. Y eso es triste, ¿eh? Estarías perdiendo tu tiempo. O sea, aprovecha la oportunidad. Busca a Dios de verdad. Pídele a Dios que Él te ayude, que Él te cambie, que te haga una nueva criatura. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas se hacen nuevas. Por tanto, aprovecha la oportunidad mientras que todavía estás ahí para cambiar de vida. Si no, tarde o temprano vas a volver a caer. Y sería triste que hayas estado perdiendo tu tiempo, ¿no? Gracias, pastor. La última pregunta, pastor. Dice, ¿por qué son 7 mandamientos que no son 10? ¿Quién ha dicho que sean 7? Va a pasar el compañero a hacerle la pregunta. Bidón. Okay. Ahorita que lo que usted dijo, pues, no eran 7, ahí yo escuché nomás 7, ¿no? El que decía que acá, ¿no? Ajá, ahí en el Éxodo, pues. En Éxodo hay 10 mandamientos. ¿Son 10? Ay, nomás encontré 7. Ya son todas las preguntas, pastor. Muchas gracias. No, gracias Hacienda de perdido. Gracias a vosotros por vuestra paciencia y por permitirme una vez más poder estar compartiendo este tiempo con vosotros, que para mí pues siempre es grato, ¿no? Así que gracias a vosotros. Podemos hacer una oración entonces para finalizar. Sí, pastor. A ver. ¿Quién quiere? ¿Por qué? Se puede pedir por su familia de los jóvenes. Sí. Por toda la familia de los jóvenes. Muy bien. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque tú eres Dios real. Con solo el poder de tu palabra hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y te lo agradecemos de todo corazón, Señor, que te hayas manifestado a nosotros a través de tu creación, a través de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, y que a través de todo ello tú nos hayas mostrado, Señor, no solo tu poder, sino tu amor, tu bondad para con nosotros. Señor, gracias por ser bueno, por ser paciente, por darnos una y otra oportunidad. Queremos rogarte, Señor, que tú bendigas las vidas de todos y cada uno de los que están ahí, Señor. Y no solamente a ellos, sino a sus familias, a sus padres, a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos. Señor, tú conoces cada persona y cada entorno de cada uno de ellos. Tú sabes de qué cosas tienen necesidad mejor que ellos mismos. Padre, bendice a cada uno en particular. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú bendiga a sus familias, pero sobre todo que los ayudes a ellos y los bendigas, de tal modo que cuando salgan de ahí realmente puedan ser instrumentos de bendición para su familia. Ayúdalos a cambiar de vida, a ser las personas que su familia quiere que sean. Ayúdalos, que sean capaces, Señor, de aprender a respetarse mutuamente y a respetar las normas
Ayúdalos para que sean capaces de cambiar de vida. Que tu Espíritu Santo les ayude, Señor, a todos y cada uno en particular. Bendice sus hogares, sus familias. Y bendice, Señor, la asociación. Bendice también a Edgar. Sánalo, Señor, por completo. Y bendice, Señor, a los que trabajan, a los que ayudan, a los que arriman el hombro, a todos y cada uno, Señor. Bendícelos. Llévate la gloria y la honra, pues solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Sería todo por esta noche. Muy bien, a vosotros. Gracias a vosotros por vuestra paciencia. Bendición. Chao. Chao. Bendición. Chao. Gracias, pastor. Nos estamos viendo. Que Dios lo bendiga. Igualmente, bendición.